Ahora sí, amigos, amigas, amigues. Ahí va. Vamos a ser inclusives, porque Sí, ahora sí, obvio. además, ahora la nueva iglesia nos dejará o no nos dejará. Para mí sí. ¿Qué va a pasar? No sé, yo tengo muchas dudas, la verdad, Pregunten. Yo tengo muchas dudas con respecto, igual estuve interiorizándome gracias al seminario de Cristianismo y Revolución que da esta facultad, que la verdad que es increíble, hay que decirlo también. ¿Cuántos alumnos son ahora? Vos sabés que no sé, pero somos bastantes. Es que es para un buen horario seminario. para mucha gente. No solo es un buen horario, sino que hablaba el otro día, de cómo se ve reflejado por lo menos en nuestra facultad esa idea de que no sé si el cristianismo o el catolicismo, como decía hace poco Male Pichot, que tuve un intercambio en Twitter con esa... Sí, muy barderos. Sí, Sí, yo te veo bardeando a veces. Sí, ¿En serio? Sí, Laura tuve se un pelea con intercambio con Male por Pichot Twitter, sobre eso, que ella, como esa idea, ¿no?, de que catolicismo está de moda. Yo no comparto, no sé si el catolicismo está de moda, lo que sí sé es que, la gente en estos tiempos busca algo en lo que refugiarse y acá lo vemos con eso. El problema también es que es medio la famosa batalla cultural de señalar al otro diciendo, jaja, ahora son todos peronistas, católicos, hincha de Boca y maradonianos y que escuchan los redondos. Y bueno, hay un starter pack que funciona por ese lado, pero quiero decir, históricamente este país fue mayoritariamente católico, digamos. Sí, uno puede estar a favor o en contra de eso, pero es una realidad incuestionable. Yo creo que hay una búsqueda con respecto a esto, que es algo que por lo cual me anoté en el seminario, además que era el único horario que podía, pero hay como una cuestión de tal fragmentación en la sociedad que no sé si la iglesia como institución, pero sí la fe como una narración universal y unificadora, Sí. te da un poco más de descanso, como de entre tanto caos y fragmentación y división, ¿no? Como esta idea de una narración que unifica un poco a la sociedad. Y el legado, ya hablando de Francisco, es ese un poco, ¿no? Francisco fue una figura muy disruptiva para el mundo católico. Veníamos obviamente de un papa que eligió el nombre de Benedicto, por ahí asociado más a una cuestión más conservadora dentro de la iglesia. También él con un pasado, las infancias hitlerianas, Ratzinger, hablo, con un papa con un perfil mucho más conservador y mucho más cerrado para la idea de la iglesia. Y bueno, después vino un Francisco, ¿no? Y un poco su legado, quiero empezar por el final quizás, un poco su legado es ese, ¿no? Acercar a quienes o se habían alejado o bien nunca habían estado cerca de la Iglesia Católica, volver a acercarlos, ¿no? Totalmente. Incluso mucho a la juventud también, porque es quien vino a recordar justamente que el cristianismo, que el catolicismo realmente es una religión mucho más progresista de lo que se cree. O por lo menos hay una línea de interpretación que va más por ese lado. Claro. ¿No? También hay una confusión, vos que estás cursando ahora por ahí cristianismo revolucionario, hay una confusión que es... ¿Sabes lo que es la teología de la liberación? Es lo que damos, sí, claro. Sí, pero si lo querés explicar mejor. El titular de la cátedra es Rubén Drick. Sí, que con sus 95 años. 95 años. 95 años tiene. ¿Qué? No sé, tiene increíble. 95 años. Creo que da alguna que otra clase. Sí, me parece que no lo han anunciado, pero bueno. Pero sí, es un teórico, un teólogo. Teólogo, en realidad. Bueno, un teórico de la teología. ¿De la liberación? Bueno, wow. Pero no. No me lo hubiera imaginado nunca. Pero bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa la teología de la liberación? La teología de la liberación en realidad es una interpretación de las Sagradas Escrituras y de la figura de Cristo mucho más marxista, si se quiere. Por ahí se lo asocia quizás erróneamente al Papa solo exclusivamente con la teología de la liberación, cuando en realidad el Papa adscribe a lo que se llama la teología del pueblo. Que la teología del pueblo es básicamente de alguna manera una reinterpretación de esa teología de la liberación que venía en toda Latinoamérica con características argentinas y peronistas. O sea... Sí, igual un poco la teología de la liberación también tiene ese rasgo, si bien es un poco más, tiene una mirada más amplia latinoamericana o de como regionalista, si se quiere. De lucha de clases. Sí, claro, en realidad
la metodología es marxista, porque habla de la praxis, que a partir de la praxis uno revisa, digamos, el recorrido de Jesús, y a partir de eso hay una circularidad entre la praxis y... ¿no? ¿En qué año más o menos Años 60, 50, 60, 70. Bueno, es medio obvio que aparezcan esos tipos de movimientos en unos años... Antes igual ya había como indicios de este tipo de lineamientos, ¿no? Pero bueno, sí. Sí, sí, digamos. El contexto de época de que existe una línea más revolucionaria. Pero a lo que iba es que se lo posiciona a Francisco por ahí muchas veces erróneamente dentro del movimiento de la teología de la liberación, cuando él en realidad escribía lo que se llama la teología del pueblo, que es básicamente como una interpretación mucho más peronista, porque ya no van a hablar de lucha de clases, o sea, es la teología, de alguna manera sigue la línea de disrupción de la teología de la liberación, pero le adopta características argentinas, locales. como fue el peronismo. De hecho, en general, estos curas de la teología de la liberación eran marxistas o tenían una concepción marxista. Bueno, nosotros, por decir, el padre Carlos Mujica era parte de la teoría del pueblo. ¿Se entiende? Está bien, No, gracias, no, Fede, está bien, perdón. está bien. Justo tuvimos un intercambio. Pero bueno, entonces me interesa pensar como en ese legado de Francisco, Sí. y que también fue y ahora vamos a ir y venir en el tiempo, un tipo muy formado, ¿no? Un tipo muy formado en términos, él decía algo así como que él desconfiaba, que él impulsaba los seminarios cuando le tocaba charlar en algún seminario o demás, que lean, los curas lean literatura. Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Él decía esto, ¿no? De, bueno, la ciencia te va a servir para determinada cosa, la filosofía para ver para otro qué tipo sirve de el arte? pensamientos, pero el arte te tira te alivia. Es como una cuestión más, casi como un horizonte, ¿no? Como volver a pensar, a repensar los objetivos de la vida, y eso Sí, es hermoso. Sí, es muy de pensar esto, ¿no? Que es el arte como un alimento para el alma, ¿no? Ujú. Justamente, también tenemos un recortecito de el Papa con... Hace poco Luquitas Rodríguez, lo tienen a la Sí, firma claro. de Luquitas Rodríguez. Pará, antes de decir, no quiero ser, ¿cómo decirlo? ¿O piratearme la columna, Mati? No, pero Luquita Rodríguez es la persona que también en Twitter... Muy funada. No funada, sino de que entra en el estereotipo... Perón, el Che... No, Perón, Boquita, Los Redondos, catolicismo. Un poco, pero- porque él no se reconoce tan peronista, ni tampoco... No, pero Si bien medio sí. que... funado me refiero a... A ver, ¿por qué ahora no funado? Porque era medio raro, ¿no? Como él dijo, ¿por qué yo me hice católico o algo así? ¿O por qué como me acerqué a la iglesia? Porque él no estaba bautizado, de hecho se bautizó No, sí. hace poco, o se iba a bautizar, no lo tengo muy claro, pero por los libros, por el arte o algo así dijo, y bueno, fue como por ahí muy cuestionado por Veamos eso. el video entonces. Sí. Estuvimos hablando sobre el sentido en estos días y se me hizo difícil no acordarme de Dante y su viaje en la Divina Comedia. Y eso me trae la pregunta que es, ¿qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido? El arte te abre horizontes. Por ejemplo, la matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante. El arte te libera y te ensancha el corazón y te hace comprender tantas cosas, ¿no? Si vos, por ejemplo, lees una poesía de Borges, Everless, por ejemplo, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Esconde en su patricia memoria las runas que serán y lo que han sido. Eso te tiró. Qué increíble. Recetas gracias A a Borges. Borges. Sí. Está loco. Es que tenía eso, ¿viste? Además Cosas. como una inteligencia para la respuesta que creo que ningún otro lo ha podido... Total. Y
Es fantástico ese intercambio. El arte Sí. te tira adelante, ¿no? Y te recita, por ejemplo, Borges, dice. Por ejemplo, Everles, Borges. Y ellos se conocieron, ellos tuvieron una relación en su momento. Francisco, Mario Bergoglio en ese momento. Mario Bergoglio en ese momento, era profesor... ¿Qué? ¿No es Jorge? Jorge Mario Bergoglio. Ah, Jorge Mario. perdón, no está... Chicos, perdón, yo soy el que menos está interiorizado en el tema y... Sí, igual son los dos nombres, así que está Ah, ahí bien. va. Está bien, cualquiera de los dos está bien. Ellos llegaron a conocerse cuando Francisco, en ese momento Bergoglio, daba clases de literatura argentina en Rosario. Claro. Y en ese momento lo convoca a Borges a dar una clase sobre literatura argentina. Y hay un libro sobre eso, en Y el hay que libros. Borges hace un prólogo. serio? Exactamente. Sí, increíble crossover, pero también para dimensionar como la calidad humana de Francisco, que tal vez como siento que Que lo conmovía también. como sociedad siento que no supimos aprovechar esa parte. Fue tan estigmatizado y se le reniega tanto el no haber venido a la Argentina, que para mí estuvo bien. Para mí estuvo perfecto. 72 años vivió en este país. No solamente y dio eso, mucho. no solamente eso, sino que además sabía lo que iba a generar acá, que iba a ser una utilización, viste que él siempre fue como muy renegado de la grieta, y de la idea de la grieta. La política no supo estar a la altura de tener un papa argentino. Totalmente. Era muy difícil que Francisco pase por abajo del radar y no quede manchado por los barros de la política. Y entonces esa desconexión hizo que quizás motivó que él nunca viniera. Igualmente, Siempre que quiero pudo decir- nombró Argentina, o sea, siempre Sí. recibió a todos los argentinos y argentinas que así lo quisieran casi, porque realmente desde humoristas, actrices, actores, políticos incluso también, realmente yo tengo un dato, hay podemos. hay un... El Papa todos los miércoles sí, daba audiencias y no sé qué, pero tenía como un espacio reservado en especial para los argentinos. para los argentinos. Un corralito, como un corralito. como el VIP de la Breche, pero del Era Vaticano. el VIP Vaticano. Me gustó más que él esa decía- metáfora. Le decía a un... en general algún... no me sale... Un cura o alguien, algún argentino de ahí, le decía tipo, juntame 3 o 4 argentinos y eso todos los miércoles. Y si tenías la suerte era como... Increíble. Pero bueno, ¿no? Él siempre tuvo muy presente a la Argentina, siempre... pero también es verdad que... ¡Apa! Su influencia era global, digamos. Totalmente, sí. O sea, sus últimas visitas fueron al sur de África, al sudeste asiático, digamos. Fue a Papúa Nueva Guinea, digamos. Sí. ¿Se entiende? Una islita perdida. Desde el primer momento, además, porque los primeros lugares que visitó Sí. también fueron muy, o sea, fue un lugar donde se encontró con migrantes, en reconocimiento de los migrantes que habían fallecido. Sí. Fue muy fuerte todo eso. Fue un cambio, la verdad, que en 12 años que siento que todavía no estamos procesando de la importancia que requiere. Sí, obvio. Yo siento que quizás con el tiempo va a permear mucho más esa influencia, pero bueno, hoy, quiero decir, el hecho, hay un cambio radical cuando vos ves a tantas personas que por ahí estaban totalmente alejadas de la religión. Bueno, llorar un papa, la muerte de un papa, y además, bueno, reivindicarlo. Y que eso, más temprano que tarde, termina impactando quizás con un acercamiento a la iglesia. Sí. El otro día fui a la misa por el papa, el lunes, En la catedral acá en La Plata, en ¿verdad? la Catedral de la Plata. Me dijeron que estaba explotada de gente. Estaba explotada, pero me sorprendió como... Había gente que uno... te diste cuenta que esta persona nunca fue a misa. ¿Se entiende? Había mucha chica trans también, eso me sorprendió. Vi, bueno, mucha, pero no sé si mucha, pero vi 2 o 3. Que bueno, aquí es un número de 0 a 3, Es un montón. es un montón. 3 que yo haya visto, por lo menos. Sí, Y eso también es Francisco, ¿no? sí. Francisco es una iglesia abierta, una iglesia que no cerraba. Recomiendo mucho un documental que se llama Amén, Francisco Responde, que es Francisco con jóvenes de... Sí. Que hay una compañera acá de Argentina que lleva el pañuelo del aborto. Sí, una compañera argentina que es, si no me equivoco, Santiagueña. santiagueña. Y
que es de Católicas por el Derecho a Decidir, que es un movimiento feminista católico, que obviamente están a favor del aborto, y le regala su pañuelo al Papa Francisco y ¿Se lo recibe? el Papa lo recibe. Datazo, está en Disney Plus. Está Por en si lo Disney quieren Plus ver. o en Streamio. Premio Magis TV. Magis TV. Robados los datos de todos, pero bueno. Sí. Así que, bueno, increíble ese documental. Sí. Y ahora yo ayer vi Cónclave, porque dije, me tengo que poner al día. Muy Pará. bien. Antes yo también vi Conclave, pero último dato del Papa, que lo quiero dar porque, bueno, yo soy hincha de San Lorenzo. Oh, Me lo tengo que colgar por lo menos. era ok. obvio que iba a hablar de San Lorenzo. ¿No veía los partidos? No, Mati, o el sea, Papa y... sí, para mí mi conexión con el Papa es San Lorenzo. Y es el hincha de San Lorenzo más importante de la historia. Claro, Bueno, eso es seguro. eso seguro, bueno. ahí está. Y Viggo Mortensen. Viggo Mortensen Ah, también. tenés razón. El Bueno. segundo argentino más importante de San Lorenzo. Exactamente. La segunda No persona ve- de San Lorenzo más importante del mundo. No vi los Viggo partidos hace Mortensen. mucho tiempo, pero por alguna razón X. Pero había un seguridad. SofaScore, no sé si la tienen, es una aplicación de. Softcore. No, SofaScore. No, ni idea. No, SoftScore, una aplicación para ver resultados. Ah, no, Tenía una persona que lo veía en el Vaticano. Ah, especialmente para avisarle cómo iba a San Lorenzo. O sea, el seguridad era. Increíble. Listo. ni idea. Más Que argentino que eso, El toma seguridad mate. es un guardia suizo. O sea, Toma. uno de los... ¿Vieron esos tipos que están vestidos Sí. como amarillito con el coso? sí. Que están siempre al lado del Papa. Bueno, es la guardia suiza. Y esa es la seguridad del Papa. O sea, tenía un guardia suizo que todos los días le decía los resultados de San Lorenzo. Hermoso. ¿Puedo tirar un dato? Sí. Sí, claro. El número de socios de San Lorenzo coordina con la fecha y la hora de muerte del Papa. Sí, que es algo eso que lo vi. estaba- Y que salió en la lotería. Hora argentina, digamos. Si hacemos con hora argentina, sí. Sí. Salió en la Sí, lotería de provincia de Córdoba. Eso te iba a decir. El 88. Sí. Mi abuela lo Papa. jugó. ¿Y ganó? No, porque lo jugó a la tarde, en Santa Cruz. Ay, El no te 88 puedo es el creer. Papa y Francisco tenía 88 años cuando murió. ¿Viste? Todo tiene que ver. Con todo, numerología. Pero Ya está, no creo más en la iglesia, ahora voy a creer en la numerología. antes de meternos, o después, hablar también de que, bueno, Cónclave más allá de la película, Sí, literalmente... muy buena película, ¿o no? No. Sabía, porque ya sabía No que no estoy de te acuerdo. gusta. Todo lo que diga Mati, Lauta va a contradecir. Sí, Y todo lo que Sí, diga Lauta, ese es el Mati concepto del va programa, pero no estoy de acuerdo. a... A ver, contá por Realmente qué. no estoy de acuerdo. Primero porque la película me parece que es una película que está... ¿Vieron? ¿No te gustó los A mí tampoco papas me gustó. vapeando? No vapean. Sí, hay uno que vapea. Hay uno que vapea. Hay uno que vapea. No o quizás lo eliminé de mi mente de lo poronga que habrá sido, pero... Las palabras, estamos en una facultad Sí. pública. No, no importa. Bueno, de lo malo, ahí está, Ahí sinónimos, recorte, pip. De lo malo que habrá sido, lo habré olvidado, pero más allá de eso, lo que me pasa es que siento que es una película sin alma. A pesar de ser una película sobre la Sacra Iglesia, uno no siente que tenga alma la película. Siento que es una película que en estos tiempos, que es una película muy masticada, ¿sí? Puede ser. Una película muy prefabricada, digamos, para ganar el Oscar, y lo perdió. Ahí no sé si tanto. Yo creo que Sí, sí. yo creo que sí, ¿eh? Sobre todo con el plot twist del final. Eso, para mí, eso El fue lo plot peor de la twist película. Es mí lo no me más gustó nada de eso. obvio Sí. que vi en el cine. Hace mucho tiempo que no vi algo tan obvio. Y tan malo. Sí, no, la verdad es que no Se entiende que... me gustó. Ah, sí, sí. Hay pero uno que vapea, sí. Hay una que va a pegar. No, chicos, es muy... Quiero decir... Yo no, yo la recomiendo, tiene muy buena fotografía, tiene muy buen Sí, pero una diálogo. película no solo la fotografía. No, obvio, pero no es la peor película del mundo. No, Para bueno, mí Como no. me la ¿Qué pinta pasa? Lautaro. ¿Qué Como pasa un primer con- acercamiento también a... Vean Los a Dos esto. Papas, recomiendo mucho Sí, también. más. Los Dos Papas la recomiendo muchísimo más que Cónclave. Yo quería decir que lo que pasa pasa lo mismo con, no sé si vieron la serie Borgia, que es la No, Sí, no familia. la yo vi, la vi. pero Bueno, entiendo cuál es. Es una serie que se entiende lo que va, se sabe la historia y el final es predecible, pero a mí lo que me gusta es que a pesar de que es predecible, encaja todo perfectamente para que vos veas lo que está pasando realmente en el papado y en la selección. Sí, es como una demostración de las lógicas internas en Borgen de la política. Creo que es de qué, ¿el Dinamarca o no sé de qué país es Borgen? Borgia era inglés, Ah, y en este caso del Vaticano, digamos. pero Borgia Igual- fue el primer papa que se le comprobó malversación de fondos. Imagínate. Ah, estamos hablando de dos series distintas.
No, pero claro, puede ser que haya otra. Pero Sí. el de Borgia es el primer papa que se le descubre malversación de fondos, no solamente en la familia, sino dentro de reinos y toda la movida. Como que era muy head el chabón. Ok, bien. No estaba hablando yo de otra serie, nada que Bueno, ver. pero Pero ahora el- empieza la rosca. Ahora empieza la rosca. La rosca claro que sí. existe, eso sí, claro Sí. que sí. Existe la rosca, no sé si con ese nivel de dramatismo y... Es una película igual, Sí, obviamente. sí, ya lo sé. Pero- Pero obviamente uno no le quiero exigir a la ficción algo que la ficción no tiene que dar, pero quiero decir... la película tiene una fotografía linda, tiene un ritmo lindo, es una película mirable. No es que es una película inmirable, no me parece la peor basura que uno va a ver en la vida. Ahora, no me parece que es la maravilla que dicen que es. Me gustan mucho más Los Dos Papas. También, hablando de- muy recomendable los dos papas. Porque Los Dos Papas, hablando de películas con alma, siento que genera eso. Para mí, me pasó con dos películas que todo el mundo amó. Una es Cónclave y otra vez A Real Pain. Tienen A Real Pain esta película, la de la de... Kieran Culkin. Kieran Culkin y Jesse Eisenberg. Y Jesse Que- Eisenberg, que son dos primos judíos que hacen un viaje cuando muere la... Porque, ¿qué? Dije la palabra judío y Mati No, sonrió. yo no hice nada. Vamos a hacer... A mí, ahora- no, pará, a mí me encantó A Real Pain, que a vos, ¿no? Siento que es una película sin alma también, a mí no me generó nada. Pero volviendo al Papa, porque estamos acá por Sí. algo. Yo necesito saber qué va a pasar ahora. Vuelve un Yo te Papa puedo preguntar- que es una, como dijo la filósofa Bueno. contemporánea Charo López, que dijo una esvástica con sombrero. Sí. O ¿Qué tan vuelve real- alguien que sigue el camino de Francisco. Es que Francisco llenó a todos los votantes de Francisco. Eso es real. 108 cónclaves fueron Electores. fueron decididos o en el periodo de Más, papado. muchos más, pero de los que... El colegio cardenalicio es como si fuese... Como si fuese el congreso de ellos, digamos. Esto necesito saber. Esto, datos. El colegio cardenalicio es como si fuese el congreso de ellos. Es un lugar donde todos los cardenales, que son sus legisladores, Claro. se reúnen a elegir al próximo papa. En ese colegio cardenalicio tenés dos tipos de cardenales. Los que votan y los que no votan. ¿Y Los quién que- decide eso? Hay el Vaticano es un estado Sí. y donde funciona que es un estado donde funciona que es la sede del catolicismo, de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sí. ¿Sí? Y tiene obviamente como estado una serie de leyes que regulan también lo que hace a la religión católica. Ujú. Como en este caso hay un colegio cardenalicio en el que que va a suceder al próximo papa, o que va a elegir la sucesión de Francisco, y que en ese colegio cardenalicio solo votan los menores de 80 años. Eso ya reduce mucho la... Ah, ¿tienen más de 80? Hay muchos que tienen más de 80. Wow. Hay muchos que tienen más de Increíble. 80. Rosca. Exactamente, hay muchos que tienen más de 80, pero los que no, pero ellos no pueden votar. Los que votan son los que tienen menos de 80 años. Ahora, más no, sí, los que no votan pueden ser elegidos. Pero es raro que se elija a alguien de más de 80 años de porque más de 80 mañana años te en quedas sin general. papa. En general, tenés... Tenés 2 semanas, 9 días de duelo. Bueno, tenemos quilombo, el caso de chicos. Juan Pablo... ¿Cuánto duró? 2 un mes. días. Pero hay todo un lore y una historia que no vamos a abordar ahora porque estamos hablando de Francisco, pero bueno, Juan Pablo I duró un mes o un poco más, quizás 2 meses Y como claro, papa. pobre hombre. De hecho, Juan Pablo II, que es Sí. el que lo sucede, se puso el nombre, obviamente, por homenaje al Papa que duró un mes. Para terminar, candidatos. Candidatos, hay varias opciones, ¿sí? Yo solo quiero terminar por ahí de hablar sobre esta situación diciendo como... La gente que dice que ahora que murió Francisco el mundo va a ser un lugar peor, Posiblemente lo sea o no. no. ¿Por qué? No, porque siento que si hay algo que nos enseñó Francisco es a no ser pesimistas y a tener justamente esperanza. Y creer que el mundo va a ser peor porque él murió es no entender el mensaje de Francisco. Porque Francisco entendía, sí, que Dios, Jesús, en este caso, El camino de Jesús. el camino de Jesús, muere a la cruz para mostrarle al Sí. mundo que hay otra posibilidad de que las cosas sean distintas, más justas y más humanas. ¿Se entiende? Por eso Jesús revive al tercer día. Ese es el mensaje de Francisco. Y de creer que porque él haya muerto, como si fuese que la muerte, esto decía Francisco, la muerte no es el final.
muere Francisco, pero no mueren sus ideas. En todo caso, el mundo es un lugar mejor porque él transitó por acá. Esa es la forma más Y más además, francisquita. yo creo que como nos pasó a nosotros, como mucha gente de nuestra generación, que se decía atea con la muerte del Papa Francisco y al fervor de toda esta situación, de repente terminó encontrándose por primera vez con conceptos de la Iglesia y con conceptos de alineamiento de Francisco. Bueno, Yo las creo que eso máximas de también Francisco son puede peronistas. Sí, muy, totalmente. muy. Pero aparte de eso, puede cambiar el máximo líder de la Iglesia Católica, lo que no van a poder es cambiar su legado. Y en todo caso, si nosotros queremos que el mundo siga siendo, siga por la senda de Francisco, porque yo creo que además de ser el argentino más importante de la historia, es quizás la persona que mejor supo entender este tiempo, Totalmente. o pensarlo desde nuestro lugar, porque ellos tienen, digamos, la contra. Y con esto me refiero a las personas que quieren un mundo donde los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres, tienen sus pensadores de esta realidad. Elon Musk, Milley, Trump, Besos. Jeff Bezos, tienen sus pensadores, tienen su gente sus personas que proponen hacia dónde tiene que ir el mundo. ¿Sí? Elon Musk propone un mundo más desigual, un mundo tecnocrático, prácticamente escindido de lo humano. Bueno, Francisco era quien proponía Lo opuesto. Claro, El más humano de una los perspectiva, ¿no? Un futuro. Porque en esta era del no futuro, entonces eso, no importa lo que pase para mí, no van a cambiar su legado. Pero bueno, sí hay candidatos, obviamente. Y hay no un va a par de haber esvásticas ninguna. con sombrero. Hay un par de esvásticas con sombrero, yo les puedo dar la seguridad y estoy Quemando. ¿Qué? No te quemes. No, yo les voy a hacer, me la voy a jugar y les voy a decir, ustedes, si quieren, después archivo. Sí. No va a pasar que asuma a alguien que sea mucho más conservador que Francisco. Sí, probablemente. ¿No va a asumir Robert Sara, que es... No. ¿No? ¿No va a asumir Raymond Burke de Estados Unidos, que es el trampista? Sí. No, porque Francisco, justamente como decía hoy Isis, más allá de que uno no puede garantizar la fidelidad del voto, nombró al 80% de los cardenales que van a elegir a su sucesor. Quiero decir, Francisco, muy rosquero. Muy rosquero. Argentino, jesuita y peronista. Pero muy claro. rosquero. Entonces, Sí. hay que tener una seguridad, que es que Francisco se encargó de dejar las cosas más o menos ordenadas para que el que venga no sea un nazi, básicamente. Y entonces eso también es Francisco y su legado. ¿Sí? Y su perspectiva futura. Y su perspectiva futuro. Nosotros creo que hinchamos un poco por el filipino. Que Sí. Sí, totalmente. es como profundizar. Yo digo Robert Sara, pero porque es... Y aparte se llama Luis Antonio. Sí, Sí. ya está. Luis Antonio Tagle. Ese es nuestro candidato oficial de Maladata. Bueno, ya está. La rosca del papado llegó a cualquier lado, chicos. Pero Ya después está. hay otra opción que es lo que todos llaman Supi. el Papa Negro. Ah, Que es nazi encima el Papa Negro. No, Hay no, dos. hay dos. Hay dos. Hay un Papa Negro que es nazi, que es Robert Sara. Sí. Pero después está el Papa Negro que no es nazi, solo es mataputo. Ah, un poquito menos. Un poquito menos. ¿Qué? Sí, Eso. y además hay otro también, Pero, igual, está sí. también en la mano derecha de Francisco. Sí, está también la mano derecha de Italiano. Francisco, que es Pietro Parolin. Yo estoy entre el filipino. el negro, el Papa Negro bueno y el filipino. ¿Cómo que bueno? No es bueno. Es bueno. ¿Por Es qué es bueno. bueno? Porque más allá de que tenga una concepción un poco, mucha más... Chicos, no va a venir nadie más progresista que Francisco. No va a No, venir eso nadie es- que diga Iglesia de Estado de Asunto Separado, Ley del Aborto. No, bueno, tampoco decía eso. No, aunque no te creas, hay una línea de la Iglesia que sostiene eso. Los curas en opción por los pobres, por ejemplo, creen en... no quiero hablar por todos los curas, pero por lo menos con curas que yo he hablado. Ah, bueno. Por todos los curas que sostienen ese espacio, pero a lo que voy. No importa lo que pase, no va a salir de este filipino, el ganés, Peter Turkson, que es el negro bueno que estaba diciendo Isis. Sí, Eh, me cae muy bien él también, ya está. Algo malo tiene que Pero... tener. ¿Y por qué no Robert Sara entonces? Es hasta más progresista en términos sociales que Francisco en muchas cosas, Robert Turkson. Es mucho más crítico con el capitalismo y impulsa mucho más la distribución del ingreso. O sea, tenés una de cal, una de arena ahí, quiero Sí. decir. Obviamente no va a venir alguien más progresista que Francisco, eso ténganlo en claro, no importa quién venga, porque Francisco revolucionó la iglesia. No va a venir alguien a revolucionar la iglesia otra vez o más todavía, sino que va a venir alguien que siga su línea. Y eso es la tranquilidad que les voy a traer. con Qué la voz. bien, gracias Lauta, la verdad que me dejaste mucho más tranquila porque, bueno, si bien no sé si será el próximo papa argentino, no creo. Uruguayo. Hay, entre los elegibles, hay 3 argentinos. Bueno, ojalá que sí se nos dé porque Argentina es el mejor país del mundo.
Pero bueno, nos interiorizamos un poquito más Sí, en este mundo. aprendí la verdad. mucho. El cónclave, ¿cuándo se hace? La semana que viene El aproximadamente. conclave después de los 9 días de duelo que se decretaron y se estima que entre el 9 y 10 Y puede tardar hasta 2 semanas el cónclave. y puede tardar por términos de organizar, de tener que traer Bien. a todos los cardenales Listo. por el mundo. Así que vamos a estar muy atentos. Gracias, Lauti, por traernos No hay esta qué. columna. Y quédense del otro lado porque enseguida se vienen los chicos de Sindicato de Boleros y vamos a hablar un poquito de todo. ¡Escupilo!